La paz del Señor, iglesia, que el amor y la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Una bendición estar aquí, una bendición poder llegar a sus hogares, estar ahí con ustedes compartiendo ahora la palabra de Dios. Y aquí estamos nosotros que tenemos sed por la presencia de Dios, que tenemos hambre de la palabra del Señor. Y realmente es la palabra del Señor allí donde fortalecemos nuestra fe, donde encontramos el camino, donde somos guiados y Dios viene a mostrarnos su luz. Amén. Entonces le invito para que pueda tener preparada su Biblia, para que pueda tener algo donde anotar las citas bíblicas. Como ya sabe, puede volver luego al canal de YouTube y volver a ver las predicaciones y meditar nuevamente en lo que Dios quiere hablar a tu vida. Amén. Entonces vamos a orar para que pueda tener una actitud, ese corazón dispuesto de reverencia y saber que Dios hoy va a hablar contigo. Bendito Dios, amado Padre, soberano Rey, eres grande, justo y misericordioso. Te agradecemos, Padre, porque hoy estamos aquí en tu presencia, vivos, en unidad, Señor, sabiendo que tu Santo Espíritu ministra nuestros corazones, sabiendo que eres tu Padre Santo el que nos llena, Señor, sabiendo que eres tu Padre Santo el que conoce lo íntimo, nuestra necesidad, y ahí estás tú en tus bondades, Señor, para ministrar nuestras vidas y edificarnos y darnos fuerza en el nombre de Jesús. Amén. Dios está aquí con nosotros y le quiero pedir el favor de que abra su Biblia allá en Juan. En el Evangelio de Juan, estos primeros textos bíblicos, y le voy a pedir el favor de que pueda usar su Biblia. Amén. En el nombre de Jesús. Juan capítulo 15. Versículo 16 y 17. Amén. Dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 16 y 17. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a ir a los versículos 7 y 8 del mismo capítulo. Amén. Versículos 7 y 8 del mismo capítulo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Entonces estamos viendo aquí un capítulo maravilloso de la palabra del Señor. Es un capítulo que va a hablar de diversos temas. Y en esta primera parte del capítulo vamos a ver que hay una palabra que se repite mucho. Luego usted en su casa, si quiere, puede leer este capítulo, y es la palabra permanecer. Y Dios en esta noche nos va a hablar también un poco sobre esa importancia de permanecer en Él. Y es un capítulo que comienza diciendo, como muchos ya conocemos, que Jesús es la vid verdadera y nosotros somos las ramas, digamos esa planta de uvas, ¿cierto? Que se llama vid, y nosotros somos las ramas que estamos unidas, unas ramas unidas a esa vid. Y va a decir también en el versículo 2 que las ramas que estamos unidas a Jesús damos fruto en abundancia. Pero las ramas que no dan fruto son quitadas. Mas aquellos que damos fruto son esos que somos limpiados, purificados por la misma palabra del Señor. Y ese mismo capítulo va a seguir hablando del amor, de la obediencia, de guardar los mandamientos que el Padre nos ha dado y, como ya mencioné, de permanecer primeramente en Dios. Nosotros leímos aquí el versículo 16 y 17 y allí nos va a hablar una palabra muy bonita que dice Jesús, ¿cierto? Es Jesús el que está allí hablando y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y nosotros podemos pensar qué lindo, qué bonito, qué emoción ser elegidos para algo. No sé si recuerdan cuando estábamos en los tiempos de la escuela que quizá nos tocaba llevar
la bandera, ¿cierto? Izar la bandera, uno se sentía emocionado, o a veces en la facultad, cuando estábamos en ese tiempo, o también cuando estamos en nuestros trabajos y nos eligen para ser promovidos, para tener una capacitación extra. Es algo que nos emociona, representar un grupo y nos dices tú eres elegido o te elegí para darte un regalo, y eso nos emociona, ¿cierto? Es como una alegría, una dicha de saber que nos merecíamos algo o de que alcanzamos algo, ¿verdad? Pero en esta noche Dios nos va a decir que nosotros también somos elegidos, y el título por eso de esta predicación es elegidos, de que Dios te eligió para algo, de que Dios te llamó para algo, de que Dios a todos nos llama, de que Dios a todos nos elige porque Él sabe quién somos, de que Él sabe para qué nos elige, ¿verdad? Pero en nosotros también está el dar esa respuesta, de decirle sí a nuestro Padre, o a veces de rechazar esa invitación. Pero yo creo que Dios hoy te está ayudando a entender la elección que Él ha hecho en tu vida y a lo cual te ha llamado, y eso es lo que vamos a entender hoy de una manera obviamente bíblica y conforme Dios va a ministrar nuestra necesidad. Amén. Entonces la palabra nos va a decir primeramente que fue Jesús quien nos eligió, amén, y la Biblia nos muestra que realmente nosotros no merecíamos, ¿sí?, ser elegidos. Realmente dice la Biblia que Él nos eligió antes, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, cuando estábamos muertos en esa antigua manera de vivir. Realmente sin Cristo nosotros estábamos siendo culpados por los crímenes de rechazar a Dios, de ofender a Dios, de ofender al prójimo, y estábamos en esa vida sin Dios, sin esperanza, confundidos. Realmente el hombre solo, por sus propias fuerzas, por sus propios medios y razonamientos, nunca podrá llegar a Dios, porque cuando estábamos en esas tinieblas nosotros solos no podríamos llegar al Señor, a encontrar ese camino de luz, pero fue el Señor el que nos dio la oportunidad y nos guió a sus caminos. Entonces Jesús en su amor y propósitos te llamó. Jesús en su bondad y misericordia y en los planes que Él tiene para tu vida, Él te llamó. Él te amó desde antes de la fundación del mundo y te ha escogido con un propósito específico a ti. Sabemos, como ya hemos escuchado, que Él nos limpió y que Él nos perdonó. Le invito para que vaya o escuche Efesios capítulo 2. Amén. Efesios, yo voy a leerles a ustedes Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y Él os dio vida, un minuto por favor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Entonces se dice acá, fue Dios con ese gran amor el que te dio vida aún cuando nosotros estábamos muertos en el pecado. Entonces Dios te dio vida y somos salvos por la gracia. O sea, ese favor que no merecíamos, ese favor que es un regalo del Señor. Entonces vemos en esta palabra cómo nos dice que desde antes, aún nosotros allí perdidos, Dios vino a nuestro encuentro, se presentó, nos llamó, y gloria a Dios. Yo creo que en tu vida le dijiste sí a Dios y a Jesús, y hoy vas a ver realmente cómo o para qué fuimos elegidos. Y nosotros podemos decir elegidos ¿para qué? ¿Solo para recibir el cielo? Sabemos que es una dádiva muy grande, amén, la vida eterna, pero sería solo para eso. Sería que Dios nos escogió para ser importantes y famosos en la sociedad de hoy. Puede ser que Dios así lo haga, pero realmente Dios te llamó a ser parte de la misión que Él tiene para tu vida. Y
nosotros decimos, y bueno, ¿cómo yo puedo realmente entender esta lección que Dios ha hecho en mi vida? ¿Cómo puedo alcanzarla? ¿Dónde se fundamenta? Amén, esta lección. Dice allá en Marcos capítulo 3, sí, puede anotar Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14, dice que Jesús cuando vino a esta tierra, dice que Él fue a los montes, ¿cierto? Al monte de los olivos, y dice que luego Él llamó a los que quiso, y ellos vinieron a Él. Y en el versículo 14 dice que Él los estableció para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Si usted ve allí en aquel versículo 14 de Marcos 3, 14, Él dice primeramente que Él estableció estos discípulos para que estuvieran con Él. Amén. Y qué bendición. Y luego dice para predicar, pero primero es para que estuvieran con Él. Los estableció. Primero fue ese regalo. Imagínense esos discípulos allí, pero Jesús dijo primero: yo quiero que ustedes estén conmigo, yo quiero que ustedes estén a mi lado. Y entonces el primer llamado, la primera, digamos, el primer tema para el cual tú fuiste elegido es para estar con Jesús. Amén. Aquellos que estamos en Dios, que estamos en su palabra, tenemos el privilegio de estar al lado de Jesús, de levantarnos todos los días y decir: Jesús está conmigo, y asegurar: yo camino con Jesús, y declarar con fe: Jesús está conmigo y yo camino con Él. Amén. Aquella persona que está lejos de Jesús, que lo rechazó, que sigue el pecado como hábito de vida, no puede decir que camina con Jesús, que Él está a su lado. Mas nosotros que luchamos, que nos esforzamos, que le buscamos, estamos con Jesús. Entonces, primero, para esto fuiste tú elegido. Primero, para estar con Jesús, para estar a su lado, porque Jesús te llamó. Amén. Acontece que en los tiempos de Jesús, ¿cierto? Allí en este tiempo tenían sus costumbres, y en aquel tiempo estaba lo que hemos escuchado que son los maestros o rabís, ¿cierto? Entonces eran aquellos alumnos, ¿cierto? Por ejemplo, tenía el grupo de alumnos y cada alumno escogía con qué profesor quería ir a aprender y ser preparado en la ley, ¿cierto? Los maestros y rabís eran aquellos que explicaban la ley, que formaban a los niños y, digamos, a los hombres adultos. Entonces cada alumno escogía a su maestro, como uno a veces que escoge en qué facultad ir, en qué colegio. Entonces eran allí los alumnos que escogían a su maestro, a su rabí. Entonces, digamos, ellos iban y se matriculaban, y el rabí que tenía más alumnos, que tenía el mayor número de alumnos, era el más famoso, el más reconocido. En aquel tiempo era así. Pero Jesús nos muestra aquí un contraste. No fueron los discípulos, ¿cierto? Aquel Mateo, aquel Pedro que escogieron a Jesús. No, fue Jesús el que se acercó a sus discípulos y los escogió. Recordemos cuando los discípulos estaban allí en las barcas, ¿cierto? Que habían varios pescadores. Fue Jesús el que se acercó a ellos y les dijo: sígueme. Amén. Fue Jesús. Recuerdan cuando estaban los discípulos de Juan el Bautista, y entonces ellos vieron pasar a Jesús por allí, y aquellos discípulos que eran de Juan el Bautista, 2 de ellos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Y fue Jesús el que hizo la invitación y les dijo: vengan y síganme, vengan y vean. Y dicen que pasaron toda la tarde juntos. Entonces Jesús sabía que él iba a pasar por aquel lugar. Jesús sabía que iba a ir a encontrarse con estos pescadores ocupados con sus redes, con su empresa pequeña o grande, ahora no lo recuerdo, pero que estaban allí en su trabajo, y Jesús dijo: vengan y síganme. Fue Jesús el que pasó por ese banco de los impuestos y vio allí a Mateo o a Leví y le dijo: sígueme. Entonces vemos que la iniciativa la toma Jesús, y Jesús fue el que te dijo y el que te está diciendo en esta noche: sígueme, camina conmigo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Soltaron las redes. Mateo se levantó de su banco de impuestos. Los 2 discípulos que eran de Juan el Bautista ahora eran discípulos del Cordero de Dios, y ellos dijeron: sí, yo voy a seguir al maestro, y se prepararon con él. En Juan capítulo 1 del versículo 35 adelante, y también Marcos, el capítulo 3, versículo 13 en adelante, va a hablar de cómo fue también que Jesús llamó a sus
discípulos, pero fue Jesús el que se acercó y realmente dijo, síganme, y él hizo la elección. Entonces usted puede pensar, mi hermano y mi amigo, ¿por qué que Dios me escogió? ¿Sería que yo era el mejor? ¿Sería que Dios vio algo en mí tan precioso que me escogió? Dios sabe lo que vio en tu vida. Dios sabe cómo tocó tu vida. Y es algo entre Él y tú, cosas que probablemente entenderemos en la eternidad. Pero Él no nos escogió por ser los mejores. Él nos amó, ¿cierto? En su gran amor y misericordia. Él nos escogió, por eso somos los escogidos, ¿cierto? Somos los elegidos en el Señor, aunque Dios llama a muchos y muchos le dicen, o a todos, y muchos dicen a Él que no. En Deuteronomio, quiero que vaya conmigo a Deuteronomio, o que pueda escuchar Deuteronomio 7:7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y el versículo 6 anterior dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero el versículo 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, pues vosotros erais el más insignificante, el más pequeño. Entonces vemos que Jesús, cuando llamó allí a Israel, no lo escogió porque era el pueblo más grande, más importante, era el más insignificante. Y luego la carta de Primera a los Corintios, si quiere anotar, Primera a los Corintios, versículo 26, capítulo 26 y el versículo 31 en adelante. Perdón, es Primera a los Corintios, ahora no anoté el capítulo, pero ya sabemos que dice que Dios escogió a lo vil del mundo para avergonzar a los sabios, aquellos que dicen que todo lo conocen, que todo lo saben, que no necesita a Dios. Dios escogió a su pueblo, a lo vil del mundo, para engrandecerle y hacerle partícipe de su gloria. Entonces vemos que la gloria es del Señor, por eso dice Pablo: mi gloria es estar en el Señor, mi gloria es estar en Jesús. En Él yo alcanzo todo lo que yo tengo que hacer en esta vida. En Él yo llego a la meta, en Él alcanzo mi propósito en esta tierra. Entonces vemos que Dios escogió realmente hombres débiles, Dios escogió hombres con sus defectos, porque nosotros no éramos perfectos, menos en el pecado, y ahora también tenemos mucho que pulir en nuestras vidas, pero Dios está trabajando. Vemos claramente que la Biblia no oculta los defectos de los siervos del Señor. Usted puede pensar en David, Dios mostró los defectos de David, de Jonás, de José, no es verdad, Dios mostró los defectos de Pedro, de los discípulos, ¿cierto? Que recuerdan aquella predicación, que querían la gloria, alcanzar los puestos más altos. La Biblia deja ver los defectos de los hombres, los defectos de los siervos de Dios. Entonces no somos hombres perfectos, pero Dios sabe que al elegirnos, que al llamarnos, nosotros al caminar con Él, nosotros podríamos ser perfeccionados en Él, podríamos superar esos problemas, podríamos superar esas debilidades y alcanzar los propósitos que Él ha marcado para tu vida. Entonces Dios está trabajando en tu vida. Amén. Jesús dice: yo los elegí, fue el Señor. A veces decimos: no, fue el pastor que me eligió, ¿cierto? O fue el obispo. No, fue el líder que me colocó en este lugar. Pero no es así, fue el Señor quien te llamó y te colocó en el lugar que estás hoy, en el tiempo que estás hoy, para dar fruto, para llevar mucho fruto, como dice la palabra de Dios. Entonces a veces decimos: no, será yo voy solamente y limpio la iglesia, yo solo soy un maestro simple de la escuelita bíblica. O a veces digo: no, yo solo soy allí alguien que ofrenda o diezma fielmente, yo solo soy un intercesor. Gloria a Dios por los intercesores de la iglesia, amén, porque se necesitan esos intercesores en pie de batalla. Entonces a veces consideramos que lo que hacemos en el reino de Dios es pequeño, pero no, mi hermano, mi amigo, Dios te ha puesto en ese lugar y es para dar frutos en abundancia, para cumplir tu papel con diligencia, con excelencia y con dependencia primeramente del Señor. Entonces estamos ahí para ser fértiles. Dios te entregó algo para hacer.
Entonces Él te ha colocado ahí. En este tiempo decimos, ¿cómo que yo puedo? ¿Cómo que yo puedo llevar fruto? Ya lo veremos más adelante. Y continúa diciendo este versículo: y os he puesto allá en Juan, ¿cierto? Recordamos Juan capítulo 15, versículo 16, continúa diciendo: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Cómo que os he puesto? Quiere decir que Dios a ti te separó, Dios te sacó de algún lugar y te separó y te llamó para una misión, para un ministerio, para un servicio específico. Como yo les dije, Dios cuando hacemos, ¿cierto?, nuestro papel con humildad, con diligencia, Dios te va a recompensar. Todo lo que hacemos para el Señor, Dios te recompensa, Dios te retribuye, Él sabrá cómo, aunque nosotros somos siervos inútiles, entonces no tenemos que reclamar a Dios ese pago, ¿cierto?, o ese salario. No, Dios nos bendice y nos provee por su misericordia y porque Él lo prometió en su Biblia, pero Él te bendice y te prospera. Servirle al Señor trae un don, trae regalos especiales para tu vida. Es una bendición muy grande espiritualmente y aún en tu mismo ser interior y en muchas cuestiones exteriores. Tú eres bendecido cuando sirves al Señor, porque Él es fiel, mas no porque tengamos que exigirle a Él algún pago. Amén. Entonces Jesús dice: yo os he puesto, o sea, yo los separé, los coloqué aparte para un servicio. Entonces Dios nos ha puesto a hacer grandes cosas, no porque nuestro nombre, como yo, ¿cierto?, Joana, vaya a hacerse grande, no como el nombre de Pablo, de fulano, fulana vaya a ser un nombre grande en esta tierra, no. Dios nos llamó a hacer grandes cosas para que coloquemos en lo alto el nombre de aquel que nos llamó. Amén, porque es Dios el que es grande, Él es el que es digno de ser honrado y glorificado. Entonces toda la gloria, todo el mérito va a ser para el Señor. Amén. Entonces alguien escribió así y dijo: la elección no se trata de un privilegio, sino de un propósito. Es verdad que escuchamos que ser elegidos por el Señor y llamados es un propósito, y Dios nos llamó a todos. No pienses que yo estoy ya diciendo de unos elegidos poquitos en la iglesia, de unos poquitos aquí en este pueblo. No, Dios nos llamó a todos, nos eligió a todos para hacer grandes cosas en su nombre. Entonces dice: la elección no se trata de un privilegio. Obviamente nos sentimos dichosos y bienaventurados al saber que Dios nos llamó para algo. Amén. Pero también esa elección que hay en tu vida es para un propósito. No decir que somos solo bendecidos, solo prosperados para nosotros mismos y guardarnos esos tesoros que Dios nos dio. No, todo lo que tú aprendes en la palabra, en tu oración, en tu meditación, todo lo que recibes espiritualmente, ¿cierto?, en el cuidado que se te da como oveja en la iglesia, no es solo para guardar las cosas para mí solito, no, es para ser de bendición al otro, es para ejercitarme y cumplir un propósito que Dios ha colocado en mis manos. Amén. Y la palabra dice dar fruto. Ese dar fruto incluye que tú eres parte de la misión del Señor. Nosotros al inicio de la predicación, en este capítulo 15 de Juan, del versículo 8, leímos: en eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Nosotros decimos: yo quiero dar gloria a Dios. Amén. Y yo creo que ese es un deseo de nuestro corazón, dar la gloria a Dios. Y preguntamos: ¿cómo dar la gloria a Dios? Aquí está la respuesta en este versículo 8: dando mucho fruto. Y la Biblia es muy específica, no dice poco fruto o solo llevar fruto, sino que dice: llevéis mucho fruto. Y cuando nosotros llevamos ese fruto, cuando somos siervos del Señor, cuando nos disponemos, entonces estamos glorificando al Padre y estamos siendo así los seguidores, los discípulos de Jesús. Y tenemos nosotros que dar ese fruto y esa fidelidad al Señor en la permanencia. Este capítulo que habla también de que, como ya dije al inicio, de que Jesús es la vid verdadera y las ramas estamos unidas a Él. Entonces nosotros tenemos primero que estar con el Señor Jesús. Si nosotros no estamos con Jesús, si nosotros nos desviamos de su palabra y nos desviamos de su propósito, no podremos dar ese fruto. Por eso yo les decía también ahorita, hace poco, que Jesús primero nos llamó para estar con Él. En Marcos 3:14 dice esto. Entonces
Entonces Él nos llamó primero para estar a sus pies, para aprender de Él, para conocerle. Pues ¿cómo yo sabré actuar como Jesús si no le conozco? ¿Cómo yo podré llevar el mensaje de Jesús si no he escuchado de Él, que fue el Maestro? Entonces nosotros tenemos que escucharle a Él y Él nos va a capacitar para poder llevar su mensaje y como elegidos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, estando en su palabra, en su amor, en sus mandamientos, somos sus discípulos, somos sus amigos y sus siervos, como dice su palabra. Amén. Entonces, muchas veces Dios usa gente, siempre diría yo, Dios siempre usa a sus hijos para ser agentes transformadores. Amén. A veces diríamos, yo quiero cambiar el mundo, y es un buen deseo, y yo me imagino que queremos cambiar el mundo con el mensaje de la salvación. Y a veces decimos, pero yo no gané las 10 almas, yo no gané a mi barrio, yo no gané muchos. Pero si tú ganas una persona para el Señor, si tú eres ese agente de transformación para una vida, ya hay fiesta en los cielos. Amén. Tú ya estás transformando la vida de alguien a través, o sea, con el poder del Señor en tu vida. Entonces, si tú también transformas un entorno, un barrio, un lugar allí donde tú trabajas, ya estás haciendo la parte que tú fuiste elegido para esto. Nosotros ya escuchamos que nosotros éramos luz para mostrar el camino, sal para regar ese amor de Dios, ¿cierto? Para llevar ese sabor del amor de Jesús, para llevar esperanza al perdido, al que no tiene esperanza. En Jesús hay poder y en Él tenemos la autoridad. Clama, ora y cultiva tu intimidad con el Señor en la lectura de la palabra, en oración, en humildad, estando rendidos a la palabra del Señor. Entonces tú eres capacitado para transformar, tú eres elegido para transformar y Dios te va a dar oportunidades. Entonces el estar en tu familia, a través de tus relacionamientos familiares, allí en tu lugar de trabajo, allí a veces decimos yo soy una ama de casa, estoy en casa, a veces decimos yo me relaciono con poca gente. Con esa gente que te relaciones impacta la vida de tus hijos, de tu esposo o de tu esposa, impacta la vida del vecino, impacta la vida de tu cliente, de tu compañero de clase, de tu compañero de caminada. Estás ahí y Dios te va a usar grandemente. Y en este tiempo decimos nos sentimos encerrados. No, mi hermano, Dios va a darte los medios, Dios te va a dar la herramienta, tantos medios virtuales que tenemos hoy, una llamada, decir yo me intereso por ti, Dios te ama, yo quiero acompañarte, yo quiero ayudarte en lo que necesites, en oración, en compañía, en amistad. Todo eso va a impactar la vida de alguien y Dios te va a mostrar ¿cómo? Porque la iglesia seguirá creciendo y Dios ya te eligió y Dios ha marcado un camino para ti, para que puedas ahí conducirte y llevar el mensaje de Jesús. Entonces este versículo el versículo 16 continúa diciendo, y vuestro fruto permanezca. ¿Qué fruto? El accionar cuando estamos en Jesús es un fruto que permanece. Primeramente el fruto que tú das como persona, el fruto en el Santo Espíritu, que yo tanto lo menciono, que me parece súper importante, porque muchos creemos que el estar lleno del Espíritu Santo es mucha palabrería, es mucho movimiento, mucho show, pero el estar en el Espíritu Santo realmente es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, ¿cierto? O sea, ese control, ese dominio propio, la fe, todo eso hace parte del fruto del Espíritu Santo. Y es en ese accionar, ¿cierto?, de que tú tienes una fe viva en Cristo. No es una fe muerta, no es solo creer y guardármelo y tragármelo, no, es un creer con el corazón, confesarlo con la boca y un accionar en Cristo. Esas obras son para siempre, o sea, esas obras permanecen, esas obras te caracterizan como el Hijo de Dios que tiene la vida eterna, y aún todo ese obrar que te va a llevar a trabajar en las vidas
vidas de otras personas y van a haber nuevos salvos, ¿sí? Y van a haber personas que van a recibir a Cristo, el fruto mismo, esas almas salvas también, que también son un fruto, son todo para la vida eterna, o sea, son frutos que permanecen, amén. Entonces todo eso bueno que podemos hacer en Cristo son frutos que permanecen, amén. Entonces no te sientas limitado, la palabra de Dios está libre, la palabra de Dios es predicada y hace lo que ella tiene que hacer, porque así lo dice el Señor. Amén. Entonces fuimos elegidos para esto, una dádiva, una llenura en el corazón, un cambio de vida, una transformación que está en mí cuando yo sé que yo estoy con el Maestro, que yo camino con Jesús, y luego de que yo en Él tengo un plan, un propósito, y de que en Él puedo ser totalmente realizado. Amén. Obviamente Dios te puede bendecir en esta sociedad con muchas cosas materiales, triunfos, conquistas, aún ser reconocido en alguna área, ¿cierto? Pero que tu fe esté fundamentada en Jesús, que nadie te robe tu intimidad con el Señor, que nadie te arrebate de poder leer la palabra, que nada te arrebate de poder orar. Luego continuamos para ya cerrar la última idea, dice: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén, gloria a Dios. Entonces estas personas, o sea, nosotros que fuimos elegidos, llamados, estamos con el Maestro, tenemos un buen accionar que es un fruto que permanece, y nos dice: para que todo lo que queráis, o sea, todo lo que quieran en Dios, Él te lo dé. Entonces podemos decir: wow, ahora puedo pedir lo que yo quiera y me será dado. Sabemos que Dios no es como la lámpara de Aladino, ¿cierto? Que frotamos y se cumple el deseo, no. Sino que pasa que cuando tú entiendes que eres elegido, llamado, ¿sí? Bendecido en Dios, no pedimos para nosotros mismos, no pedimos por egocentrismo, no pedimos por los deseos, ¿cierto? Que a veces aflora la carne y quiere guiarnos a algo. No pedimos para tener, digamos, toda esa riqueza material que Dios la puede dar. Si Él lo quiere, Él te lo va a dar, amén. Pero cuando estamos en Él, esa experiencia de pedir y recibir cambia, porque ya no vamos a pedir para nosotros mismos. Obviamente hay necesidades que sentimos, dolores, experiencias, ciertas situaciones que claramente nos va a llevar a pedir por nosotros mismos. La misma palabra dice que Dios nos escucha y Él nos bendice. Entonces no estoy diciendo que no pidas por ti, no, sino que la mayoría de veces o muchas veces tú ahora vas a pedir por los propósitos del Señor. Ahora el querer, el deseo de tu corazón van a ser los propósitos de Dios. Ahora en tu boca, en tu clamar va a ser decir: Señor, que tus sueños, que tus propósitos se hagan realidad en mi vida, en tu iglesia, en tu casa. Entonces vamos a orar, a interceder por las almas perdidas, por la necesidad del otro. Vamos a ser quebrantados en clamor, en accionar por la necesidad del otro, en querer bendecir, en querer compartir, en querer hacer el bien. Y sabemos que en todo esto está presente el amor. Dios es muy claro en la Biblia y nos dice que el amor es esta marca, ese distintivo de nosotros como hijos de Dios. En Juan, ¿cierto? El evangelio del amor, el discípulo del amor, y también sus cartas al final que nos habla del amor. Primeramente amar a Dios, sí, en primer lugar, no ofenderle, sino estar con Él en comunión. Y luego muchas veces siempre mirar al hermano, a la hermana y decir: esta alma imperfecta, esta persona con sus defectos, sí, debemos amarle a él, ver al otro y saber que mi hermano es un rescatado por el Señor, es un amado por el Padre, saber que es un hermano que también lucha con sus debilidades, saber que es alguien que es importante en el reino de Dios y que también es alguien elegido y llamado, y que aún esta alma que aún no recibió a Cristo también es un amado por Dios que necesita de la salvación. Oramos, hacemos y Dios hará su parte, y obviamente cada persona dará su respuesta al llamado del evangelio. Amén. Entonces seamos siempre compasivos, siempre humildes, siempre como Jesús fue en esta tierra,
Jesús preparó a sus discípulos para estar con Él. Preparó a sus discípulos como las ramas que están todas unidas en la vid verdadera para estar juntas. Y también que nos amáramos los unos a los otros y poder decir: soy elegido en un propósito, soy elegido para estar con nuestro Señor, con mi Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por esta palabra y que esta palabra continúe corriendo en nuestras vidas y transformándonos. Bendito Señor, amado Padre, te agradecemos, Señor mío, en gran manera, inmensamente, por esta palabra que nos has dado. Gracias, Señor mío, porque tú, Rey, eres aquel Padre que envía su mensaje, Dios. Tú eres aquel que quiere estremecer nuestras vidas, eres aquel que quiere mostrarnos el verdadero mensaje de tu evangelio, Dios. Que no nos perdamos, Señor, en lo que escuchamos en el mundo, en las invitaciones que otros nos hacen, sino, mi Rey, que tu Santo Espíritu, ese que habla con esa voz dulce, apacible, podamos ser atraídos por Él para amarte, para obedecerte, para estar contigo, para poder ser realmente, llamarnos elegidos, Padre, para ser realmente esos que somos escogidos, Padre, para estar contigo, para gozar de la plenitud en tu presencia y para ir a otros con tu palabra poderosa. En Jesús tenemos la salvación, llevar ese mensaje de esperanza. Ese mensaje, Señor mío, que es poderoso en Dios, ese mensaje de la salvación que es más poderoso que toda maldad, más poderoso que el pecado, que la muerte, esa entrega de Cristo que fue perfecta. Gloria a ti, mi Rey, porque tú nos rescataste, porque tú nos das una nueva vida, porque tú cada día, Señor mío, quieres hacer más y más en nosotros, más de lo que imaginamos, más de lo que pedimos. Vengas con tu poder a hacer milagros, venga, Señor mío, a derramar de tu gracia. Venga, Señor mío, a levantar, Señor mío, a tu iglesia, a estremecer a tu iglesia, Señor mío, y aún a continuar salvando esas almas, porque tu brazo no se queda quieto, tu brazo no se acorta. Tú sigues llamando a tus hijos aún, al perdido, al arrepentimiento, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, recibe la gloria y la honra por todo. Amén. Mi hermano, mi familia, que sean muy bendecidos, que tengan una semana maravillosa, que el amor de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo y el consuelo y la unidad que hay en el Espíritu Santo sea con todos nosotros, en el nombre de su Hijo amado. Amén. Dios les bendiga.